Estados Unidos cruzó una línea que casi nunca se cruza. Un agente de ICE intentó entrar a un consulado extranjero en pleno territorio estadounidense. No a una casa, no a una oficina cualquiera, a un consulado, un espacio protegido por acuerdos internacionales diseñados precisamente para evitar este tipo de choques de poder. Y aquí aparece la paradoja. El país que exige respeto al derecho internacional ahora enfrenta una acusación formal de haberlo ignorado. Esto importa directamente para ti, incluso si no vives en Minneapolis, porque cuando una regla que existe para todos los países se pone a prueba y no pasa nada inmediato, el mensaje no es legal, es político y es peligroso. Según el propio gobierno de Ecuador, el intento ocurrió alrededor de las 11:00 a.m. Los funcionarios bloquearon la entrada, activaron protocolos de emergencia y horas después presentaron una nota oficial de protesta contra Estados Unidos. Ese es el hecho confirmado. Pero aquí está la parte que nadie dice en voz alta. Estas reglas no se rompen por accidente, se testean. Y cuando alguien las testea es porque quiere saber hasta dónde puede llegar. Y lo que pasó después sugiere que esto apenas empieza. El intento de entrada al consulado no ocurrió en el vacío. Ocurrió mientras agentes de ICE estaban activos en Minneapolis buscando a ciudadanos ecuatorianos que se habían refugiado dentro del consulado, según la narración del propio incidente. No fue una visita diplomática, fue una presencia operativa. Y eso cambia por completo cómo debe leerse este episodio. Aquí está el marco más amplio que normalmente se pierde. Los consulados existen para ofrecer protección en momentos de presión extrema. Son, por diseño, un último umbral. Cuando personas cruzan esa puerta, no están desafiando a un país. Están usando un mecanismo legal reconocido por todos. Por eso la Convención de Viena es tan clara sobre el acceso y por eso cualquier intento de forzar esa línea tiene consecuencias que van más allá de un solo caso. Pero fíjate en lo que todavía no se ha respondido públicamente. ¿Por qué ese consulado? ¿Por qué ese momento exacto? ¿Y por qué asumir un riesgo diplomático tan visible si no había una razón mayor detrás? Aquí es donde la historia deja de ser un incidente aislado y empieza a aparecer un patrón, porque cuando una frontera legal se prueba una vez, rara vez es la última. Y el siguiente detalle hace que esa lectura sea imposible de ignorar. La afirmación central es esta. Lo ocurrido en Minneapolis no fue un error operativo, fue una acción que cruzó una frontera legal conocida. La prueba no viene de activistas ni de opiniones externas, viene del propio comunicado oficial de Ecuador. El texto es directo. Un agente de Immigration and Customs Enforcement intentó ingresar a las instalaciones del consulado. No dice que preguntó, no dice que esperó autorización, dice intentó ingresar. Y la respuesta fue inmediata. Los funcionarios impidieron la entrada y activaron los protocolos de emergencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es un detalle concreto, un horario concreto, un lugar concreto, un protocolo que solo se activa cuando existe una amenaza real. Ahora observa lo que falta en todo esto. No hay ninguna mención a una orden judicial, no hay referencia a una autorización previa, no hay explicación pública de por qué un agente federal pensó que podía siquiera intentar ese acceso. Aquí es donde la historia se tensa. Porque cuando un comunicado diplomático se ve obligado a recordar algo tan básico como la inviolabilidad de un consulado, no está describiendo una confusión menor, está documentando una ruptura. Y una vez que esa ruptura queda registrada oficialmente, el conflicto deja de ser local, se vuelve internacional. Pero lo que ocurrió después, lejos de calmar la situación, hizo que todo escalara aún más rápido. Lo que convierte este episodio en algo más grave es lo que ocurre alrededor de él. Porque mientras Ecuador presenta una nota formal de protesta, la actividad de ICE no se detiene. Al contrario, se intensifica y eso crea una normalización peligrosa. Acciones extraordinarias tratadas como si fueran rutina.
En los días posteriores empiezan a circular videos desde otros puntos del país. En Baltimore, dentro de un centro de detención de ICE, se documenta a unas 50 personas encerradas en una sola celda, sin camas ni baños visibles. Es una imagen concreta, grabada desde adentro, que muestra condiciones que no suelen aparecer en comunicados oficiales. No es un informe, es una escena. Al mismo tiempo, en Texas, abogados y legisladores intentan acceder al centro de detención de Dilley y no lo logran. Desde fuera se escuchan gritos. Cuando un dron sobrevuela el lugar, se ve a personas vestidas de manera uniforme, alineadas, observando hacia arriba. Es un detalle visual que no necesita explicación larga para incomodar. Aquí es donde la historia da un giro. Porque estas imágenes no aparecen aisladas del intento en el consulado, aparecen en el mismo momento, bajo la misma lógica operativa, con la misma sensación de urgencia. Y cuando varias líneas comienzan a moverse al mismo tiempo, ya no hablamos de incidentes. Hablamos de una escalada. La siguiente capa de esta historia no ocurre detrás de muros, ocurre a plena luz del día frente a cámaras y por eso resulta aún más difícil de minimizar. En Minneapolis, periodistas que estaban documentando la situación describen el área como un escenario de guerra. No es una metáfora ligera. En el video se observa a agentes de la patrulla fronteriza armados disparando municiones menos letales a corta distancia. Estas municiones tienen un historial concreto. Han causado cegueras permanentes y lesiones graves en el pasado. Ese no es un detalle menor. Es un riesgo conocido. Ahora presta atención a este punto clave. Los periodistas no estaban interfiriendo una operación, estaban grabando, identificados a la vista, y aún así fueron empujados, gaseados y forzados a retroceder. En un clip, una reportera cae al suelo mientras se escuchan gritos de "Get back" y "Go, go, go". Aquí es donde la historia se voltea, porque cuando documentar se convierte en motivo de fuerza, el mensaje no es control, es disuasión. No solo hacia quienes están frente a la cámara, sino hacia cualquiera que esté mirando desde casa. Y ahora viene la pregunta incómoda. Si esto es lo que ocurre cuando hay cámaras, ¿qué sucede cuando no las hay? Y entonces todo empieza a acelerarse. Porque no es un solo frente el que se abre, son varios al mismo tiempo. Mientras circulan los videos de Minneapolis y Baltimore, surge otra señal clave. Un grupo nacional de fiscales locales anuncia la creación de una coalición para enfrentar lo que describen como extralimitación federal. No es una protesta, es una respuesta institucional. Hablan de entradas sin orden judicial, detenciones ilegales y tácticas coercitivas. Y algo más, confirman que están documentando nombres, fechas y acciones dentro del plazo legal para futuras acusaciones. Eso ya no es retórica, es preparación. Al mismo tiempo, en otro punto de Minneapolis se producen protestas frente al hotel donde se alojan agentes federales. Son ruidosas, sí, pero pacíficas. Desde las ventanas, algunos agentes responden con gestos obscenos hacia los manifestantes. No es una filtración privada. Está grabado, visible, público. Un detalle pequeño que revela un clima interno que no aparece en ruedas de prensa. Y luego aparece una frase que corta en seco. En otro video, un agente le dice a un observador legal: "Si levantas la voz, borro tu voz". No es una amenaza velada, es literal. Todo esto ocurre en cuestión de días, sin pausa, sin corrección pública clara. La presión sube, el control se vuelve más agresivo y los límites se difuminan. Aquí es donde la historia deja de ser institucional y se vuelve personal. Porque mientras se discuten comunicados, protocolos y protestas, hay personas comunes atrapadas en medio. Personas que no estaban buscando confrontación, personas que simplemente intentaban seguir con su vida. En uno de los videos, un manifestante en Minneapolis, disfrazado de morsa, dice algo que desarma toda la narrativa política. Yo solo era un gamer nerd, no era político, no un activista profesional, no un organizador. Alguien normal. Explica que salió a la calle porque lo que vio lo obligó a hacerlo, porque, según sus palabras, hasta ahora no me afectaba.
Y ahí está el punto clave. Mucha gente no reacciona cuando el poder se expande en silencio. Reacciona cuando ese poder empieza a tocar lo cotidiano, las calles que conoces, los edificios por los que pasas, la sensación de que algo cambió y ya no vuelve atrás fácilmente. Esto no va de ideologías, va de umbrales, de ese momento exacto en el que alguien piensa, esto ya no es normal. Y cuando suficientes personas llegan a esa conclusión al mismo tiempo, el sistema empieza a crujir. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Para entender por qué todo esto pudo ocurrir, hay que mirar más allá de los hechos aislados y observar el mecanismo que los conecta. Esto no funciona solo por órdenes directas, funciona por incentivos, por velocidad, por espectáculo. Cuando una agencia actúa bajo presión constante para mostrar resultados, el límite legal deja de ser una barrera clara y se convierte en algo negociable. No se cruza de golpe, se roza, se prueba, se empuja un poco más cada vez. El intento de entrada al consulado, las detenciones masivas, el uso de fuerza frente a cámaras, la hostilidad hacia periodistas, nada de eso necesita una conspiración central para alinearse. Basta con un entorno donde el mensaje implícito sea avanzar, no frenar, actuar, no preguntar, corregir después, si es que alguien corrige. Aquí está la idea incómoda. Los sistemas no se vuelven abusivos porque la mayoría quiera abusar. Se vuelven abusivos porque el costo de no hacerlo empieza a sentirse más alto que el costo de cruzar la línea. Y cuando eso pasa, la legalidad se convierte en ruido de fondo. Por eso este momento es tan revelador. No muestra solo lo que hizo una agencia, muestra qué tipo de comportamiento está siendo tolerado, recompensado o ignorado. Y cuando un sistema descubre que puede avanzar sin consecuencias inmediatas, la siguiente fase casi nunca es una marcha atrás. A partir de aquí, el camino se divide, pero ninguno es estable. Un escenario es este: la presión diplomática crece. Ecuador ya presentó una protesta formal. Otras miran en silencio, esperando ver si hay consecuencias reales. Si las hay, el mensaje es claro. Esta línea no se cruza sin costo. La operación se ajusta, el tono baja y el episodio queda registrado como una advertencia, no como un precedente. Pero existe otro camino y es el que muchos están observando con más atención: que no pase nada, que no haya sanción, ni corrección visible, ni explicación convincente. En ese escenario, el mensaje también es claro, pero mucho más inquietante. La línea se puede empujar. Hoy un consulado, mañana otro espacio protegido. No por malicia abierta, sino por inercia. Aquí es donde la incertidumbre pesa, porque los sistemas no anuncian su siguiente movimiento, lo insinúan. Y ahora mismo, todo indica que las piezas siguen en movimiento. Las coaliciones legales se organizan, los videos siguen saliendo, las protestas no se disuelven y desde el poder no llega una señal clara de freno. Esto no se siente como un cierre, se siente como una pausa breve antes del siguiente paso, como si alguien estuviera midiendo la reacción antes de decidir qué tan lejos puede ir. Hay una forma sencilla de entender todo esto y cambia cómo se ve cada escena anterior. No se trata solo de inmigración, ni de una agencia, ni de una ciudad específica. Se trata de qué ocurre cuando el poder empieza a comprobar qué reglas siguen siendo reales y cuáles solo existen en el papel. Un consulado puesto a prueba, cámaras empujadas, periodistas gaseados, protestas vigiladas. Cada pieza por sí sola puede discutirse. Juntas cuentan otra historia. La historia es esta: los sistemas no colapsan de golpe, se desplazan. Un poco hoy, un poco mañana, hasta que un día lo que antes era impensable se siente normal. Y cuando eso pasa, no hace falta anunciar el cambio. La gente ya lo percibe. Tal vez este episodio termine con correcciones y límites claros. O tal vez se convierta en una referencia silenciosa para el siguiente movimiento. Lo inquietante es que todavía no lo sabemos, pero las señales están ahí, acumulándose, esperando interpretación. La pregunta final no es qué pasó en Minneapolis. La pregunta es qué tipo de precedente estamos viendo nacer. Si quieres seguir entendiendo lo que viene antes de que sea obvio, suscríbete y acompáñame en el próximo análisis. Aquí es donde las historias no terminan. Aquí es donde empiezan.